El cuerpo humano. ¿Cómo trabajan los nervios? El cuerpo humano puede alcanzar los 2 metros de altura. A escala microscópica forma una enorme comunidad cuyos habitantes están en permanente contacto con su capital, el cerebro. Las células del cuerpo se comunican con señales nerviosas y en todo momento el cuerpo está vivo con millones de mensajes viajando por todo él, desde la cabeza hasta la punta del pie. En su interior, como en una centralita telefónica, hay haces de fibras que transmiten los mensajes nerviosos. Unos viajan bastante despacio y necesitan 1 segundo o más para ir de un extremo del cuerpo al otro. Otros lo hacen a una velocidad 100 veces mayor. La unidad básica de esta complicada masa de cables es la neurona. Enlazándose unas con otras, y son millones, estas alargadas células en forma de huso forman una red de comunicaciones que es la responsable de todas las conquistas del hombre. Todas las tareas del cuerpo dependen de los impulsos nerviosos. Cuando movemos nuestros miembros, hablamos o escribimos, estamos enviando instrucciones desde el cerebro a muchos músculos diferentes. No podemos correr tanto como un caballo de carreras, pero nuestros mensajes nerviosos sí pueden hacerlo, viajando a más de 60 kilómetros por hora. A esa velocidad, nuestros nervios son los responsables de varias de las actividades más complejas del cuerpo humano. Pero la actividad nerviosa no tiene por qué ser complicada. Algunas de nuestras funciones vitales dependen tan solo de unas pocas neuronas. A lo largo de esta excursión familiar a las carreras, veremos cómo funcionan contemplando la serie de pequeñas desventuras que le pueden pasar a cualquiera en una ocasión semejante. A veces bastan tan solo 2 células nerviosas cooperando para evitar daños al cuerpo. En un caso así, no hay tiempo para pensar. El cuerpo solo actúa. Desde que nacemos, todos respondemos automáticamente a ciertas situaciones de la vida. El bebé se moriría de hambre si tuviera que aprender a chupar y a tragar. Muchas de estas acciones, llamadas reflejas, evitan una gran cantidad de desastres. Gran parte de las acciones reflejas corporales dependen de la médula espinal. La espina dorsal es como un tubo que contiene este largo circuito de fibras nerviosas. La médula espinal va desde el cerebro hasta el final de la espalda, con ramificaciones a todos los niveles y hacia muchas partes distintas del cuerpo. El cerebro y la médula mandan las órdenes para muchas de nuestras actividades voluntarias, pero hay otros nervios que se encargan de las acciones corporales involuntarias. Son como las faenas caseras de cada día que mantienen al cuerpo funcionando. Formando minúsculas redes a los lados del cordón espinal, grupos de células como esta, quizá unos centenares a la vez, controlan las actividades de muchos órganos diferentes. Hay células nerviosas que atienden la vejiga y que, en cuanto juzgan que está llena, nos comunican que debemos vaciarla.
Otras atienden al tubo digestivo pulsando con ondas de presión para desplazar la comida a través del estómago. Las hay que sirven para ajustar el ritmo del corazón y mantenerlo al nivel de las necesidades de sangre del cuerpo. Los complicados movimientos de la deglución son coordinados por neuronas. Y los ojos tienen un reflejo propio para comprobar su ajuste a la luz que les llega. En realidad esto es como un gigantesco sistema de comunicaciones interno a través del cual se controla el funcionamiento de los órganos en todo momento. Pero hasta este complicado diagrama es una representación simplificada. Estos cables son en realidad haces de centenares de fibras nerviosas individuales. Algunas de ellas recorren todo el cordón espinal de un extremo al otro. Las hay que se ramifican por el resto del cuerpo tras un recorrido más corto. Y todas están en contacto con muchas otras fibras nerviosas, encontrándose en puntos de unión a lo largo de la médula espinal. Estas neuronas pueden tomar el control por sí mismas sin tener ninguna necesidad de consultar al cerebro. Muchos reflejos empiezan con algún mensaje de los sentidos, como por ejemplo presencia de comida en la tráquea, un olor intenso o un fuerte destello luminoso. Estos detonadores lanzan un mensaje nervioso al activar terminaciones neurales especializadas. Algunos están dentro de la piel y otros en órganos de los sentidos, como los ojos y los oídos. Las gotitas de jugo de la cebolla producen el llanto tras irritar terminaciones nerviosas en la nariz. Una fuerte presión afecta a otro tipo de ellas en la piel. Y el té caliente lo hace con los detectores de temperatura y dolor. Muchas de estas cosas producen dolor o malestar, y el cerebro lo siente. Pero un mensaje de dolor emitido por el pie tarda más o menos medio segundo en viajar a través del cuerpo y a menudo necesitamos actuar con mayor rapidez. El sistema nervioso está organizado para que el cerebro no siempre tenga que ocuparse de nuestros actos. El elemento básico de toda esta actividad es la neurona, la célula mayor del cuerpo. Una de ellas, que empieza en un dedo del pie, puede medir hasta más de 1 metro de longitud. Y solo tiene una misión, la de transmitir información con la suficiente exactitud de un punto extremo a otro. Aunque funcione como un cable telefónico, no transmite corriente eléctrica. En vez de eso, un mensaje neural es enviado en una oleada de procesos químicos que se inicia en una punta de la célula y se desplaza rápidamente hasta la otra. Un impulso nervioso puede provocar otro por contacto y llevar así a auténticas cadenas de actividad que producen toda la variedad del comportamiento humano. El reflejo más familiar es el de la rodilla. En una vigésima de segundo, un golpecito bajo envía a través del muslo un mensaje a la médula. Allí este es reflejado, por eso lo llamamos reflejo, y vuelve a la pierna para contraer el músculo del muslo. Todo esto ocurre con solo 2 células nerviosas. Cuando la rodilla es golpeada, el músculo se tensa y activa un mensaje en una neurona que va al cordón espinal.
Aquí, el mensaje entrante llega al final de su célula nerviosa y salta para provocar otro de salida en otra neurona que va hasta el músculo del muslo. Esto hace que se contraiga. Aunque pueda parecer trivial, el reflejo de la rodilla funciona a pequeña escala en todos nosotros cuando estamos de pie o andamos. Cada vez que el músculo es levemente alterado por algún cambio en la posición de nuestro cuerpo, este reflejo ajusta la tensión en él para que recuperemos el equilibrio. Como consecuencia de ser una criatura bípeda, el hombre es básicamente inestable en un mundo regido por la fuerza de la gravedad. Muchos de los músculos que usamos para mantenernos erguidos o andar tienen reflejos incorporados. Estos nos permiten seguir en pie hasta en las situaciones más apuradas. Solo 2 neuronas transmitiendo información son suficientes para organizar algunos de los elementos más simples de nuestro comportamiento. Los mensajes que viajan por las fibras nerviosas deben hacerlo con precisión de una punta a otra. A escala microscópica, esto puede ser un largo viaje a través de células y tejidos que también están activos y pueden producir interferencias. La célula nerviosa ha tenido que desarrollar un sistema para confirmar que sus mensajes llegan a su destino sin que se desvanezcan o sean distorsionados. Al contrario que los cables eléctricos, no necesita una fuente de energía externa. Dentro de cada neurona como esta, hay un depósito de sustancias químicas que actúan como una batería, produciendo pequeñas descargas eléctricas que pasan a lo largo de las ramificaciones que salen del interior de la célula. Estas corrientes producen una onda de procesos químicos que varía de un modo sistemático para transportar información. Es un código o un lenguaje, por así decirlo. Cuanto más simple sea un lenguaje, más fácil resultará superar cualquier interferencia o distorsión. En una situación como esta, con una gran cantidad de comunicación en marcha al mismo tiempo, es con frecuencia difícil separar los mensajes importantes de los ruidos de fondo. Para resolver el problema, hemos encontrado varias soluciones. A veces lo intentamos gritando más fuerte que el ruido de fondo. O podemos usar la vista en vez del oído. Si tenemos que comunicarnos a larga distancia, podemos usar ondas de radio o cables telefónicos. Pero aquí tenemos un grupo de gente que tiene años de experiencia en estas condiciones y han adoptado esta solución para el problema. No es solo el empleo de señas manuales, sino que estas se basan en un código sencillísimo que les permite poder comunicarse a larga distancia en medio de todo este ajetreo. Está utilizando unas pocas posiciones de sus manos. Incluso con poca luz, su colega puede saber si su mano derecha está arriba o abajo. Por lo general, cuanto más simple es un mensaje, más probable es que no sea afectado por interferencias ambientales. Y eso nos lleva de vuelta al lenguaje de las neuronas. Nuestros nervios tienen que transmitir una información complejísima, como el aroma, el color y la forma de esta flor, y la comunican con un sistema que es aún más sencillo que el código Morse. Solo tenemos que pensar lo difícil que es expresar todas estas sutilezas en Morse para apreciar esta hazaña de los nervios. Toda la rica variedad de las sensaciones humanas, sus pensamientos y actos,
Son transportados en trenes de impulsos como estos. Este es el modelo de actividad de un nervio. La sucesión de impulsos con el mismo voltaje o altura. Estas son las palabras en el lenguaje neural. Un impulso es transmitido por el nervio más o menos como una cadena de fichas de dominó que caen. El nervio puede ser considerado como un grupo de secciones conectadas, cada una de las cuales causa un impacto en la siguiente. Esto permite explicar por qué los impulsos en el nervio tienen la misma fuerza. Si empujamos levemente una ficha, no ocurre nada. No tenemos una suave cascada de piezas desplomándose. Y si usamos la fuerza adecuada, como para derribar una, caerán todas. Aunque lo hagamos con más intensidad, no lograremos hacerlas caer más deprisa o con más fuerza. Este efecto es conocido como la ley del todo o nada. Lo único que importa es que haya o no un impulso, no su fuerza. Esto quiere decir que cuando alcanza el final de un nervio, no importa si ha sido interferido o distorsionado en su camino. Cada ficha puede caer de un modo distinto. Algunas pueden ser más pesadas que otras. Pero mientras caiga al final del nervio la última pieza, habrá llegado el mensaje. Naturalmente, muchos de nuestros actos no dependen de un único impulso nervioso. Para lograrlo, hay una corriente de impulsos viajando por los nervios hasta los músculos. Eso significa que todas las fichas caídas al transmitir un mensaje tienen que ser alzadas de nuevo para enviar el siguiente. Se requiere un poco de tiempo para volver a levantar el nervio, 1 milésima de segundo en la neurona normal. Así que tenemos un breve periodo de espera desde el último impulso hasta que se puede enviar otro. Todos estos acontecimientos tienen lugar muchas veces por segundo. Nuestros nervios envían una compleja información cambiando el ritmo de transmisión de los impulsos. Así, una ligera presión o un leve ruido pueden ser enviados bajando y subiendo el nervio a esta velocidad. Pero una presión más fuerte o un sonido más alto producirán una descarga nerviosa más rápida. La velocidad a la que viaja un impulso nervioso depende del tipo de nervio. Los hay que transmiten tan solo a 1 metro por segundo aproximadamente, unos 3,5 kilómetros por hora. Otros, relacionados con el dolor y la actividad muscular inmediata, pueden hacerlo a una velocidad 100 veces mayor, a casi 400 kilómetros por hora. Los nervios tienen distinto grosor y los de mayor diámetro llevan los impulsos con más rapidez que los delgados. También existe un tipo de nervio que se ha convertido en algo especialmente adaptado para la velocidad. Tiene una capa grasa a todo lo largo. Está dividido en secciones y el impulso nervioso salta de una a otra en lugar de desplazarse continuamente por todo el trayecto. Esta capa en realidad está compuesta por un gran número de células separadas envueltas a intervalos alrededor del nervio. A veces podemos sentir el efecto de los impulsos nerviosos viajando a diferentes velocidades. Un líquido caliente en el pie producirá primero un dolor agudo cuando un mensaje neural rápido llegue al cerebro. Aproximadamente medio segundo después, aparecerá una segunda sensación más leve cuando un nervio más lento transmita las mismas malas noticias al cerebro.
Por increíble que parezca, el primer investigador que midió la velocidad de los nervios lo hizo tocando los pies y luego el muslo de sus pacientes, viendo cómo reaccionaban con mucha mayor rapidez ante los estímulos de esta última zona. Hasta ahora solo hemos visto neuronas aisladas, pero como vimos en la médula espinal, todas nuestras acciones dependen de mensajes que saltan el vacío entre dos células. Cuando una neurona se encuentra con otra, debe cambiar su lenguaje antes de superar el abismo. Es como dos llamadas telefónicas que no pueden ser conectadas sin una ayuda extra. Hello? No, my dad's not here. Okay, I'll tell him to ring Bill straight away. Este niño actuará como mensajero para cubrir el hueco entre la llamada y la que tiene que hacer su padre. What are you doing here? There was a phone call to the car. You've got to phone Bill at once. That's all he said. That's all he said? Yeah. Hello? Yeah, I'd like a reverse charge call, please. En el sistema nervioso, allí donde se encuentran las células, suele haber un minúsculo claro separando sus membranas. Los procesos químicos que llevan el mensaje nervioso no pueden franquearlo, aunque solo tenga 5 milésimas de milímetro. En lugar de eso, hay emisarios físicos que pasan el mensaje de un lado a otro. En las terminaciones de los nervios, diminutas moléculas se liberan cada vez que llega un mensaje. Corren a través del hueco y activan un impulso en la siguiente neurona. A través de todos estos elementos, las neuronas y sus relaciones entre sí, se ordena toda nuestra conducta. Hasta un simple incidente como este hace que entren en acción muchas células. Así, por ejemplo, ella usa sus cuerdas vocales en un involuntario efecto secundario del mensaje de dolor enviado por su pie. Y mientras lo levanta para evitar el dolor, se están difundiendo por su cuerpo mensajes nerviosos hacia los músculos de las otras extremidades para mantener su equilibrio. Muchos de estos mensajes extras corren arriba y abajo por la médula, impulsados por las señales que llegan desde los detectores de dolor. Es la velocidad de nuestra actividad nerviosa y las conexiones entre nuestras neuronas lo que nos ayuda a sobrevivir y prosperar en este mundo.